Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Hoy tenemos nuestra última actividad del ciclo de conferencias internacionales que comenzara a comienzos de año, y es para nosotros un verdadero gusto y un honor contar con la presencia como expositora de la profesora doctora María Emilia Casas Bamonte, quien actualmente es la presidenta de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A la profesora María Emilia sea también muy bienvenida. Le damos también la bienvenida a los miembros de las asociaciones y academias extranjeras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de Panamá, de Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela. A todos sean también muy bienvenidos. Según señala la OIT, el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, resulta de vital importancia para el futuro del trabajo decente, y plurales factores exigirían que gobiernos, empleadores, sindicatos y ciudadanos adopten medidas urgentes en lo atinente a la organización de dicha clase de tareas. Encontrar soluciones a la prestación de cuidados resultaría esencial para que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, además de un desafío que enfrentan al ingresar al mismo. En el ordenamiento argentino, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial y la llamada constitucionalización del derecho privado, hubo de producirse un significativo avance en distintas materias, varias de ellas relativas al derecho de familia. Los instrumentos de derechos humanos internacionales permitieron una nueva visión de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el derecho laboral de nuestro país no hubo de producir un cambio paralelo en su regulación que acompañara las modificaciones producidas en la esfera civil, ni tampoco se ha adecuado a los nuevos tiempos, manteniendo en cambio el mismo sesgo histórico predominante de género y de modelo familiar que le caracterizara, y con una organización de los vínculos familiares que, sin perjuicio de la ratificación por nuestro país del Convenio 156 y algún reciente atisbo de la Ley de Teletrabajo, dificulta una adecuada compatibilización entre el trabajo y las tareas de cuidado familiar y del hogar, las cuales, al igual que en numerosos países, seguirían principalmente a cargo de las mujeres. La relación entre tiempo de trabajo remunerado y tareas de cuidado, en el sentido de responsabilidad social compartida, se advertiría hoy día, y en lo menos en nuestro país, problemática, particularmente al advertirse la significativa incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la ausencia de una correlativa y equitativa división del trabajo. Para referirse a la temática en particular y específicamente a la compatibilización de la vida laboral con la personal y la familiar, hoy tenemos nuevamente el gusto, decía, de que nos acompañe la profesora española María Emilia Casas Bamonte. Estos interrogantes los dejamos, pues, entonces, a cargo de la profesora María Emilia. Profesora María Emilia, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidente. Para mí es un verdadero placer atender a esta invitación de la Sociedad Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y me siento, como ha señalado su presidente, en casa, ¿no? En casa. Y esto es siempre muy agradable, estar en casa. Y es muy agradable estar rodeada de tan buenos colegas y amigos, ¿no? Como los que nos hemos podido saludar al inicio de esta intervención. Es una asociación, la Argentina, que se caracteriza por una celebración de actividades académicas de alto nivel y con una gran intensidad. Esta en concreto viene ocupando casi todo un año, ¿no? Extensamente. Y a mí me corresponde hoy hablar de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, que es como se llama en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos y también en la terminología de la Unión Europea, aunque algo ha cambiado en la última directiva. Y en el caso español, nosotros debemos conciliar 3 vidas, ¿no? Lo que es siempre más difícil que conciliar 2. Ya conciliar 2 es difícil, conciliar 3 es más difícil, que es la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. La vida personal. Que esto algo diré porque es un concepto que no está especialmente identificado, delimitado, a efectos de reconocer derechos frente a un tercero, a un privado, frente a la empresa o frente a la empleadora pública, pero que comienza a tener un desarrollo, sobre todo a través del ejercicio de derechos de formación, y que se extiende más allá de las cuestiones de género, y también dentro de las cuestiones de género pues puede alcanzar a aquellas personas que no tienen responsabilidades familiares, una vida personal más allá de las responsabilidades familiares. No obstante, la conciliación de 2 vidas, que es como conciliar el tiempo vital a la postre, como se concilia el tiempo de trabajo y el tiempo de familia, supone en general en los ordenamientos, al menos en los europeos y desde luego en el español, la incidencia sobre ese objetivo común de 2 tipos de legislaciones. La legislación laboral, que tiene que reconocer estos derechos para que sean respetados si son ejercidos por los trabajadores a los que se reconocen por las empresas, y la legislación familiar o de protección a la familia, que ve en estos derechos lo que acabo de señalar, ¿no? Una protección de la familia. Desde luego de cualquier tipo de familia. Es decir, el concepto de familia ha evolucionado en el mundo, como todos sabemos. La Constitución española tiene una garantía institucional de la familia en su artículo 39. Habla en otro precepto distinto del matrimonio, por tanto la única familia que reconoce no es la familia matrimonial, y luego las leyes de desarrollo de la Constitución pues han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo y otras fórmulas convivenciales que no se identifican con la familia tradicional, pero que son titulares o destinatarias igualmente de esta protección. Y en este momento, dentro de las iniciativas que el gobierno español va a emprender para obtener los fondos Next Generation de la Unión Europea para la recuperación post-COVID, aparece una iniciativa para las familias monoparentales, de las cuales los datos existentes en España señalan que el 85% son de mujeres, con lo cual en la familia monoparental vuelve a aparecer el tema de género, y muchas de las articulaciones jurídicas de estos derechos de conciliación, que se basan en una evolución moderna desde la conciliación finisecular a la actual corresponsabilidad, pues no puede darse lógicamente en familias de una única persona, ¿no? Por tanto, quiero señalar con esto que la problemática es muy amplia y voy a intentar hacer un breve resumen de la riqueza del tratamiento de esta cuestión
y luego de las dificultades de que el derecho, no obstante haber producido un número considerable de normas en España con cambios sucesivos en el tiempo, no hayan alcanzado la finalidad que a estas normas corresponde, que es evitar la discriminación de las mujeres en el trabajo. La discriminación en el acceso al trabajo y la discriminación en la permanencia en el trabajo y, por tanto, en la posibilidad de realizar carreras profesionales y alcanzar puestos de liderazgo. Por tanto, esta institución, que es la última que llega a la panoplia o al conjunto de instituciones de igualdad de género, es una institución resistente a cumplir su función porque la sociedad pues quizás no está preparada para el reconocimiento de estos derechos. En la práctica son muy conflictivos también, ¿no? Sobre todo en pequeñas y medianas empresas, cuando hay más de un solicitante del ejercicio de estos derechos, pues se producen supuestos en que compañeras o compañeros de la trabajadora o el trabajador que solicita derechos de conciliación, por ejemplo, en régimen de turnicidad, tienen que asumir un reparto, una carga de trabajo si no hay nuevas contrataciones, que también dificulta el ejercicio de estos derechos. Por tanto, están llenos de dificultades y tienen que abrirse un camino en el que yo voy a señalar pues, los elementos básicos de construcción de estos derechos. Para ello, comenzaré por algo que todos conocemos muy bien, pero que conviene repetir para situar estos derechos en su contexto histórico, que es que en el siglo pasado, en España en el último tercio, en otros países antes, en la segunda mitad del siglo pasado, se produjo un hecho que hoy llamaríamos disruptivo, ¿no? El hecho más disruptivo posiblemente de todos, ¿no? Para muchos sociólogos y juristas y economistas ha sido el más importante de todos esos hechos de disrupción, más que el cambio tecnológico, que hablaré de él y es también muy importante, que fue la incorporación masiva de las mujeres al trabajo. No es la incorporación de la mujer al trabajo, que siempre ha trabajado, se refería al presidente al trabajo de cuidado, ha ejercido generalmente el trabajo de cuidado no remunerado, calificado de improductivo y reproductivo, aunque sostenía el trabajo del varón productivo y remunerado, pero además la mujer ha trabajado en el mercado de trabajo y en la función pública. Lo que ocurre es que lo hizo de manera residual o de manera no significativa. Quizás en determinadas profesiones fuera significativa, profesiones acomodadas a la figura de la mujer, maestras, comadronas, enfermeras, en algunos escalones de la función pública, pero el hecho es esa incorporación masiva, que eso significó más o menos, a grandes rasgos, que la mitad de la población pasó de trabajar en el hogar de manera no remunerada y con un trabajo involuntario, no voluntariamente asumido, a incorporarse al mundo del trabajo masculino, ¿no? Ese hecho coincidió en el tiempo con otro hecho disruptivo muy importante, que fue la libertad reproductiva de la mujer, ¿no? La aparición de técnicas médicas que permitían controlar la fertilidad y controlar los embarazos, y esos dos hechos coincidentes determinaron pues, una libertad de decisión junto con hechos económicos que produjeron esa incorporación masiva. Esa incorporación masiva cambió las cosas, ¿no? Y podemos establecer pues 3 fases de una manera quizás excesivamente simple, perdonen ustedes por la simpleza, pero 3 fases para introducir los derechos de conciliación. Una primera fase que podríamos llamar del igualitarismo formal, en que las mujeres se incorporan a un mundo masculino presididas por el principio de todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante la ley porque no somos iguales. Pero ese fue el principio de incorporación inicial, ¿no? Ese principio
significó pues la asimilación de la mujer al hombre, o un intento de asimilación de la mujer al hombre, de manera que la mujer generó brechas en la medida, y que están sin cerrar, ahora hablaré de esto, en la medida en que no era igual que el hombre, ¿no? Es decir, la disponibilidad horaria pues podía ser distinta en la mujer que el hombre, sobre todo con cargas familiares, no accedía a puestos de dirección si no es capaz de ir a una cena de trabajo porque tiene cargas familiares. Si en los tiempos antes de la COVID, donde se podía prever un viaje de un día para otro, un viaje de ejecutivos, pues la mujer tenía más dificultades que el hombre. En consecuencia, se incorporó a un conjunto normativo de categorías jurídicas y de técnicas creado para el prototipo que está en el origen del derecho del trabajo, que es el trabajador masculino generalmente mayor de edad, con una formación relativa y con una esperanza de vida escasa, que permitió pues, sistemas de protección social cortos, ¿no? Que este es el origen de ese prototipo sobre el que se construyeron los derechos del trabajo de la industrialización. La segunda fase es una fase que se inicia con el Convenio de Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación de la mujer, donde se inicia un derecho desigual igualatorio, o se permite o se da legitimidad a un derecho desigual igualatorio, que está ocupado por distintas técnicas que llevaría tiempo explicarlas con precisión y con detenimiento. Todos conocemos los que son las acciones positivas, que están permitidas por el convenio internacional. En España son constitucionales, hay una ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y siguiendo la técnica definitoria del convenio de Naciones Unidas, identifica estas acciones con una finalidad de logro de igualdad real, es decir, superar el igualitarismo formal para pasar a la igualdad real, y exige que sean ponderadas y sean proporcionadas a la finalidad que pretenden conseguir. Y otra cosa muy importante, exige que sean temporales, porque se basan en la idea de que son mecanismos necesarios para el logro de la igualdad real, efectiva, sustancial, que esa igualdad se logrará y esas acciones desaparecerán en la medida en que se haya logrado esa igualdad y serán innecesarias. Bueno, dentro de esas acciones hay dos campos de operación básicos, que son las oportunidades y los resultados. En general, las distintas jurisprudencias europeas, desde luego la del Tribunal de Justicia de la Unión, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Español, han admitido con cierta holgura las acciones positivas en el campo de las oportunidades, pero no en el campo de los resultados, ¿no? Es decir, la sentencia Calan, que es el ejemplo del Tribunal de Justicia de la Unión, es un ejemplo claro, ¿no? Ante la competencia mujer y hombre, ingenieros ambos, para un mismo puesto de trabajo y con un mismo currículum y un mismo mérito, la norma del Land en que se planteó este litigio determinaba que sobre esa igualdad de condiciones, para favorecer a la mujer, el resultado debía materializarse en la concesión de la plaza a la mujer, ¿no? Y esto es lo que el Tribunal de Justicia matiza y dice que no puede ser automático, que tiene que caber una valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso. Por tanto, una igualdad de oportunidades en el acceso, en las posibilidades de aprovechamiento educativo, ahí son posibles, allí donde hay más para distribuir, pero cuando para distribuir hay dos opciones, mujer y hombre enfrentados en igualdad de condiciones, el automatismo del resultado no entra dentro del concepto de acción positiva, porque vulneraría la discriminación por sexo del varón, del hombre. No hay suficiente proporcionalidad, o hay una falta de proporcionalidad
en una medida de ese tipo. Y esto enlaza pues con las políticas de cuotas y las dificultades que las políticas de cuotas puedan tener, aunque se reconozcan por los legisladores o por la negociación colectiva. Si son discutidas ante un tribunal, pues los tribunales podrán señalar si superan estos requisitos que vengo señalando de proporcionalidad, necesariedad a la consecución de un fin y temporalidad, ¿no? Y pues las decisiones son muy variadas acerca de si la acción positiva respeta la excepcionalidad en la que debe moverse o no. Y junto a estas acciones positivas, pues hay otras técnicas que yo no califico de acciones positivas, no me parece que son acciones positivas, que son acciones de facilitación de la igualdad por carácter democrático, en la composición democrática de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, pues las leyes de paridad en las elecciones, ¿no? En España pues hay una ley de participación electoral que determina que las candidaturas de los partidos políticos y de las coaliciones electorales no pueden superar el 60 o 40 de ambos sexos, ¿no? No puede superar los varones el 60 ni las mujeres el 60, ni ser inferiores al 40, ni uno ni otro. De manera que no son acciones unilaterales dirigidas a un sexo, utilizando lenguaje europeo, menos representado que otro, sino que son acciones de tratamiento igualitario, de composición equilibrada de la sociedad, ¿no? De composición democrática, que yo entiendo que no son acciones positivas, porque no necesitan esa serie de elementos de justificación que he señalado anteriormente, son en sí mismas proporcionales, porque el sexo es un factor que divide a la humanidad virtualmente en el 50%. En España estamos en este momento un poquito más, 52% mujeres, un poquito menos varones, pero va oscilando, virtualmente es un 50%, como señalo. Y además parece que estas técnicas o estas medidas de composición democrática equilibrada de órganos políticos y de otras instituciones, pues deberían acompañar a la sociedad a lo largo de su desarrollo. No parece que sean acciones temporales para el logro de la igualdad real, porque si la ley no obligase a esto, podríamos volver a candidaturas exclusivamente masculinas, ¿no? O exclusivamente femeninas, ¿no? De manera que parece que estas técnicas no se acomodan a una caracterización jurídica precisa de lo que son las acciones positivas, porque no tienen por qué ser temporales, sino que pueden acompañar a la sociedad mientras la sociedad evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? Y tienen un espacio de actuación en la política relativamente acomodado, aunque ahora les daré datos muy sorprendentes del Fondo Monetario Internacional, y en cambio tienen más dificultad de actuación en el ámbito económico, ¿no? Es decir, la mujer ha llegado antes a la igualdad en el ámbito político, aunque daré datos sorprendentes, y en cambio esto es la presencia en consejos de administración, que podría ser exactamente igual que en el ámbito político, ¿no? Pues un 60 o un 40, ¿no? De consejeros ejecutivos de sociedades cotizadas y no de consejeros no ejecutivos, que es lo que propone hasta el momento la Unión Europea. Y aquí hay más dificultades de aceptación y también se entiende más como una acción positiva que como una técnica de composición equilibrada del poder económico, del poder político y del poder económico. Parece que es más fácil aceptar esto en el poder político que en el poder económico. Nosotros estamos en España por debajo del 40% en composición de órganos de dirección de las empresas, de consejos de administración, y desde luego de los CEO, de los consejeros ejecutivos, el porcentaje es ínfimo de mujeres, ¿no? Son excepciones, ¿no? Y sobre todo, como diré, más en el mundo tecnológico, en las empresas tecnológicas y en las profesiones STEM. En las profesiones de ciencias hay una menor participación de mujeres. Este segundo momento
de acciones positivas y de esas otras técnicas en que el derecho se enriquece, innova. Ya no estamos en el igualitarismo formal de los primeros tiempos. Este derecho ha dado lugar a una conflictividad judicial muy abundante y es un derecho vigente, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de que la mujer sea mujer y de que el hombre sea hombre, no de que la mujer sea igual que un hombre para poder llegar a puestos de responsabilidad, sino que con sus características propias pueda llegar a puestos de responsabilidad sin esa asimilación. Y como en Europa, con la directiva del 96 sobre permiso parental, inicia los derechos de conciliación como tercera fase, ¿no? Como tercera fase hasta el momento de derechos de igualdad por razón de género. Nosotros transponemos la directiva en el 99, España la transpone en el 99, las directivas de política social con base en el actual artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son directivas de mínimos, por tanto los países pueden transponer mejorando con regulaciones más favorables, con la limitación de respetar el mercado interior, la unidad del mercado interior. Y nosotros hicimos una transposición más favorable que en la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del año 7 se mejoró, apareciendo esa tercera fase o aspecto que es la vida personal, para conciliarla. Bueno, estas técnicas son técnicas de conciliar las cargas familiares con el trabajo a partir del hecho disruptivo primero, inicial, ¿no? En la medida en que la mujer se incorpora al trabajo remunerado, deja desasistidas cargas que anteriormente asistía o que anteriormente cumplía, ¿no? Y entonces es necesario responder a esas cargas. Esto lleva también un componente de discriminación no solo por género, sino por estatus socioeconómico, ¿no? Si se pueden atender esas cargas con contratación de otras personas, normalmente mujeres también, para la atención de esas cargas familiares, pues hay mujeres, por ejemplo, en España, muy conocidas, supongo que ustedes también las conocen en la comunidad latinoamericana, pues la presidenta del Banco Santander, ¿no? Personas muy conocidas con unos puestos de enorme relevancia, pero a los que no afecta la brecha maternal y de cuidado, porque esa brecha maternal y de cuidado se combina también con una brecha de situación socioeconómica. Por tanto, si hay quien atienda esas cargas que no atienden la pareja o la familia, según esté concebida, el problema es un problema menor, ¿no? Donde aparece con mayor sentido de acuciar, es allí donde hay que hacer un reparto de cargas familiares. Y claro, esta es la fase en la que los ordenamientos que siempre habían tenido, por lo menos el español, estos derechos de los que voy a hablar, pero no concebidos con esa finalidad conciliatoria, sino concebidos para hombres o mujeres, se mantienen con esa finalidad conciliatoria y además se innovan introduciéndose nuevas técnicas, nuevos derechos para facilitar esa conciliación. La experimentación de estos derechos en España desde 1999 hasta 2021, fecha en la que estamos, ha tenido un resultado de ejercicio feminizado de esos derechos, en su gran porcentaje. En algunos años y en algunas profesiones, el ejercicio de los derechos de conciliación ha supuesto un ejercicio por mujeres de un 99%, por ejemplo, en la judicatura. Hay trabajos de campo realizados de manera que estos derechos que están concebidos para liberar a la mujer de la desigualdad y facilitar la igualación, con esa feminización práctica,
han producido una nueva discriminación, una nueva desigualdad, que ha determinado la apertura de un debate muy importante acerca de si estos derechos son útiles o son inútiles, si conviene su mantenimiento o, por el contrario, conviene cerrar las esperanzas puestas en los mismos. Las últimas técnicas han consistido en un mandato de ejercicio corresponsable de estos derechos, de ejercicio por ambas partes, por ambos progenitores, por ambos cuidadores, si los cuidados no son hacia menores, si no son hacia mayores, que eso, como diré si tengo tiempo de decirlo, ha dado lugar a interpretaciones judiciales, algunas verdaderamente llamativas, ¿no? Como han utilizado ese mandato de corresponsabilidad. Pero antes de entrar en esto, me gustaría explicarles en qué consisten estos derechos y cuál es la finalidad de estos derechos. Estos derechos consisten en tiempo de no trabajo compatible con el tiempo de trabajo desde una situación de prestación de trabajo. Se han extendido desde el trabajo por cuenta ajena al trabajo autónomo, pero parten de una presencia en el mercado de trabajo y una compatibilidad con la vida familiar. Si en el igualitarismo formal la mujer se equiparaba a un hombre, en estos derechos el proceso es el inverso. El hombre se equipara a la mujer, sobre todo si hay un ejercicio corresponsable, ¿no? Tanto cuida el hombre como cuida la mujer. Es decir, si la mujer en su incorporación al trabajo asumió tareas propias del hombre, en el ejercicio de los derechos de conciliación el hombre asume tareas propias de la mujer. Esta es una de las causas de su fracaso. Es una de las causas de su fracaso. Porque las mujeres hicimos esa incorporación al trabajo y esa equivalencia al hombre, pero es mucho más difícil la equiparación del hombre a la mujer. Porque el ejercicio de estos derechos tiene una cierta punición, tiene un cierto castigo, medido muy bien por la OIT en muchísimos trabajos, y en consecuencia los hombres no desean ejercerlos por no asumir tareas que nunca han ejercido y considerar que corresponden a las mujeres, y por esa punición que tiene sobre el trabajo que realizan en el ámbito del mundo productivo, bien en el ámbito privado, bien en el ámbito público. Estos derechos han consistido fundamentalmente en tiempo. Hay derechos, los primeros absolutamente negativos, que consisten en la exclusión de quien los ejerce del mercado de trabajo. No sé cómo lo llaman ustedes, en España se llaman excedencias, por cuidado de familiares, por cuidado de hijos y por cuidado de mayores. Esto coloca a quien pide la excedencia fuera del mercado de trabajo, con una posibilidad de retorno muy difícil, tanto desde el punto de vista real como desde el punto de vista jurídico. Real porque la empleabilidad avanza y una persona que está 3 años cuidando familiares pierde empleabilidad a efectos de su carrera profesional, que se interrumpe, crea brecha de pensionística porque hay falta de cotización durante los tiempos de la excedencia. En España ha evolucionado hacia una mejor regulación. En las primeras versiones se guardaba el puesto de trabajo, cuando la excedencia era por motivos familiares se guardaba el puesto de trabajo. En este momento solo se guarda por 1 año, afortunadamente, que es una técnica de incentivación a la vuelta cuanto antes al mercado de trabajo, y se acompaña además de derechos de formación, de manera que quien ejerce la excedencia tiene derecho a participar en los procesos formativos del empleador, de la empresa para la que trabaja. Pero es un derecho de exclusión del mercado de trabajo y no de mantenimiento. No es un derecho que concilia, es un derecho que obliga a elegir, ¿no? Se mantiene el estatuto de trabajador durmiente o de trabajadora durmiente, pero
tiene dificultades el retorno. Y también tiene dificultades el retorno jurídico. Antes no las tenía porque se guardaba el puesto de trabajo. Ahora solo es 1 año para estimular el regreso cuanto antes al trabajo, pero pasado el año significa pues, que haya una vacante del mismo grado, de la misma funcionalidad que la persona que ha elegido esa situación y no hay una protección frente a extinciones o frente al despido seguras en el retorno, aunque cada vez más el ordenamiento introduce pues la nulidad de decisiones extintivas o de despidos cuando las personas han estado fuera del trabajo por razones de cuidado de familiares. La segunda técnica, menos gravosa, pero tampoco excesivamente beneficiosa, es la reducción de la jornada de trabajo. La reducción de la jornada de trabajo, porque la reducción de la jornada de trabajo implica también una reducción de la remuneración. Lógicamente, en un contrato de trabajo sinalagmático sabemos que hay una contraprestación trabajo-salario. Se reduce el trabajo, se reduce el salario. Esto además, según estudios de la OIT, ha significado que la reducción ha sido ejercida por mujeres, como previamente la excedencia ha sido ejercida por mujeres. En España no se conocen casos que estén formalizados de excedencias masculinas. Muchos casos antes de estos años de excedencias femeninas para el cuidado de hijos y reducciones de tiempo de trabajo masivamente femeninas, masivamente femeninas. Y esto tiene detrás pues la brecha retributiva, es decir, que una pareja hace cuentas y como normalmente en términos de parámetros de normalidad es el varón quien obtiene más retribución que la mujer, esto rompe siempre por el lado más débil. Entonces, haciendo cuentas, pues dices, pues, quien más gana permanece y con el trabajo a tiempo completo y la retribución a tiempo completo y quien menos reduce. Quien tiene un puesto directivo permanece porque tiene más responsabilidades y quien tiene un puesto no directivo reduce. Quien tiene responsabilidades permanece, quien tiene un puesto rutinario reduce. Entonces, todo esto son sesgos que han ido determinando esa feminización de la práctica del ejercicio de este derecho, ¿no? Y llegamos a los derechos de conciliación más potentes, ¿no? Más potentes, que son los derechos de adaptación del tiempo, de adaptación sin reducción y sin reducción de remuneración. Es decir, la flexibilidad en el tiempo, ¿no? La flexibilidad vista desde el trabajador y no solo desde el empleador. Una flexibilidad que camina en ambas direcciones. Y que significa pues, la adaptación del tiempo a través de distintas técnicas. La que se nos ocurre a todos como más sencilla pues es el horario flexible, ¿no? Que permite pues, atender cargas de cuidado al inicio o al final de la jornada o en el intermedio, poder optar entre fórmulas de jornada continuada, jornada partida, pero también otras técnicas de adaptación que son más intensas del tiempo de trabajo, más intensas y que pueden pues, materializarse en trabajar todos los días de la semana y no los fines de semana, o exclusivamente los fines de semana y no los días de la semana, trabajar por las mañanas y no por las tardes según las cargas familiares, pero con jornadas normales, recuperando las horas de trabajo con jornadas normales, no con reducciones de jornada. En España estas técnicas se han utilizado menos hasta el año 19 porque tenían una regulación jurídica de bajísima calidad, y se han utilizado las excedencias y las reducciones de tiempo de trabajo. A partir del 19 ha mejorado la regulación jurídica de estas técnicas, exigen una negociación individual entre la persona que solicita la adaptación del tiempo de trabajo y el empleador,
una contestación al empleador en un tiempo muy corto, 10 días, y una justificación razonada de la negativa a la aceptación de la propuesta del trabajador o trabajadora que desea conciliar. Hay unas causas justificativas, por supuesto, hasta 12 años, menores, mayores enfermos o dependientes, sin trabajo y a una determinada edad. Hay unos supuestos de justificación, luego hablaré de la vida personal, pero estas técnicas tienen supuestos de hecho normativos precisos y exigen una negociación para llegar a un acuerdo. Por tanto, se enuncian como derechos, pero no son derechos efectivos, porque sin el consentimiento de la otra parte no se ejerce el derecho. De manera que son derechos inefectivos o son derechos necesitados de que la ley sea complementada por la negociación colectiva y que la negociación colectiva pues introduzca una mayor intensidad en la regulación jurídica de estas figuras, y con motivo de la COVID se ha innovado a través de un llamado Plan Me Cuida, que ha permitido que no solo se adapte el tiempo de trabajo, sino que se adapte la modalidad de trabajo, en la línea de la directiva de 2019 de conciliación de progenitores y cuidadores. Por tanto, que haya fórmulas flexibles de trabajo y entre ellas, por supuesto, que se pueda optar por el teletrabajo. El teletrabajo como fórmula de conciliación y no como fórmula única de trabajo, que esto también tiene consecuencias negativas porque para muchos teletrabajadores, sobre todo para muchas mujeres teletrabajadoras, pasan a la situación de teletrabajo para acomodarse o para ocuparse de sus cargas familiares, cuando el teletrabajo es una modalidad de trabajo distinta al trabajo presencial, que tiene que tener los mismos derechos que el trabajo presencial y en consecuencia tiene que tener reconocido derechos de conciliación como el trabajo presencial. Pero el teletrabajo puede ser él mismo una modalidad de conciliación. O en otros países como en Holanda, que tienen pues, posibilidades de trabajar mucho determinados años, en edades fértiles trabajan menos y vuelven a recuperar el trabajar mucho en edades posteriores a la fertilidad, ¿no? O con cargas familiares demostradas de mayores, sociedades envejecidas como son las europeas, la posibilidad de haber trabajado mucho y luego trabajar menos o al revés, es decir, adaptaciones de tiempo y de modalidad de trabajo, de la modalidad de trabajo. Bueno, pese al gran avance que se ha hecho en formulaciones jurídicas cada vez más perfectas, sigue existiendo en la práctica un ejercicio feminizado de estas figuras. Son muchas más las mujeres que los hombres que las utilizan. Y en los trabajos de la OIT se demuestra que cuando se solicita un derecho de conciliación por una mujer, esto automáticamente produce un desinterés de la empresa en esa trabajadora que puede traducirse en, desde luego, pérdida de puestos de responsabilidad o mayores dificultades para el acceso a puestos de responsabilidad, incluso pérdida de retribuciones. Aunque España también se ha dotado de una regulación de igualdad retributiva fuerte desde el año 19, ¿no? Y entonces habría que demostrar que la pérdida de retribución no se debe a la conciliación, pero todo esto son procesos complejos y pruebas ante los jueces de una gran complejidad también, ¿no? El avance mayor ha sido desde el año 19, sobre todo en los permisos de maternidad y paternidad, porque en España se han igualado. El número de semanas, 16 semanas, es igual el permiso de maternidad y el permiso de paternidad. Y ambos son obligatorios. O sea que hemos pasado de un permiso de paternidad de 15 días en una progresión desde el 19 al 2021 de 16 semanas.
también en el caso de no solo maternidad biológica, sino en el caso de maternidad por adopción o maternidad por acogimiento, se han equiparado estas fórmulas. No hay sanción, no está prevista la sanción para el no disfrute de las 16 semanas de paternidad, porque la norma concibe esto automáticamente, es decir, una mujer da a luz y automáticamente envía ese hecho certificado por el hospital a la empresa y si no ha disfrutado antes de tiempo de descanso, que puede anticiparlo en unas semanas, salvo embarazos de riesgo, pues corren las 16 semanas, ¿no? Y parece que respecto de los varones tiene que ocurrir igual, que el hospital tiene que expedir un certificado y él lo presenta a la empresa y entonces tiene que disfrutar de esas 16 semanas. La práctica es que no se disfrutan de las 16 semanas. Los varones, muchos no disfrutan ni de una semana, siguen trabajando como si nada, ¿no? Pero los derechos están enunciados en términos de igualdad y en términos de intransferibilidad, de manera que ambas progenitores tienen que disfrutarlo, quieran o no quieran, según el texto de la ley. Ya digo que la práctica no se acomoda absolutamente a la ley. Yo conozco casos en que no se ha disfrutado. En la mujer es obvio porque tiene, sobre todo en la maternidad biológica, tiene la necesidad, y estamos vinculados por el derecho europeo que nos obliga a 14 semanas ininterrumpidas para la reposición biológica, de sus necesidades biológicas, y en las maternidades no biológicas normalmente es la madre la que atiende esas cargas, pero es más dificultoso que los hombres utilicen estos derechos. La normación es una normación muy bien intencionada, es, como les digo, no prevé sanción frente al incumplimiento de estos permisos igualados. La tendencia es que no sean de mujeres y de hombres, sino de mujeres y de hombres, y en consecuencia, si se redujera el tiempo, lo redujeran ambos, o si fueran excedencias ambos. A esto no se ha llegado, para llegar a esa igualdad que no actúa en detrimento de la mujer, pero en España hasta el momento esta experiencia de igualación de derechos de conciliación se ha hecho en los permisos de maternidad y paternidad, partiendo, según explica la exposición de motivos de la norma, que es una norma del gobierno Sánchez después de la moción de censura, no en el gobierno de coalición actual, sino anterior al gobierno de coalición actual. En la exposición de motivos de la norma se dice que la igualdad hay que introducirla en el mismo momento del nacimiento de los hijos, que la igualdad no viene después, no se practica después si no se ha ejercido en el primer momento. Por tanto, esto es la filosofía de la norma, y ambos progenitores están igualmente vinculados al cuidado de hijos. Quería, para ir terminando, señalarles que seguimos arrastrando una feminización práctica de estos derechos muy notable. Y quería también, por supuesto, decirles que, no obstante, la sociedad española ha cambiado, posiblemente no con la intensidad que debería haberlo hecho, hacia una contemplación de estos derechos más favorable a como lo hizo al comienzo. No obstante, sigue habiendo muchos problemas en las pymes, muchos problemas para conciliar en las pymes, porque los empresarios dicen que no tienen capacidad de atender estas situaciones, y sigue habiendo muchas dificultades según sectores de actividad. Por ejemplo, muy reticente y con mucha conflictividad el sector del automóvil en España, muy reticente y con mucha conflictividad el sector de las grandes superficies, de los supermercados, ¿no? Y muy reticentes las empresas en la medida en que no sean adaptaciones prácticamente imperceptibles, una hora a la llegada, una hora a la salida, ¿no? Si es en un supermercado grande no trabajar el fin de semana,
pues normalmente esto tendrá una negativa de la empresa, ¿no? Porque la empresa aduce que el fin de semana es cuando tiene más clientes y en consecuencia es cuando necesita su plantilla a pleno rendimiento, ¿no? Y no quiere contratar un trabajador que sustituya a quien quiere conciliar cumpliendo el resto del tiempo de trabajo sin o con reducción de su tiempo de trabajo y de su retribución. Voy avanzando. Es un derecho que ha dado lugar a muchísima conflictividad. Y nosotros hemos tenido el problema de una, ¿cómo diré?, inmersión de los jueces en estos conflictos, ¿no? Jueces que han obligado a las mujeres a una prueba imposible, imposible, es decir, no les exigen probar el supuesto de hecho normativo, el supuesto tal como está enunciado, ¿no? Usted tiene derecho en estas condiciones a pasar al teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene que demostrar que no tiene quien cuide, si es, por ejemplo, por nacimiento de hijo o por cuidado de menor, hijo menor. Pues no tiene quien cuide, no tiene, hay sentencias que son casi cómicas, ¿no? ¿No tiene usted un suegro o una suegra que pueda atender, un cuñado? ¿No tiene nadie en el paro que pueda atender ante la negativa del empleador a la concesión del ejercicio de este derecho, ¿no? Y en alguna sentencia, y un juez famoso, un juez de lo social, el del número 4 de Orense, que normalmente, si es una mujer la que pide la conciliación, esto acaba en una sentencia denegando la conciliación de la mujer y diciendo que es el marido el que tiene que conciliar, pero el marido no lo ha pedido, con lo cual no ha habido ni un litis consorcio activo ni pasivo necesario, no ha sido oído, pero este juez considera que tiene más tiempo libre el varón que el hombre, porque es cierto lo que he dicho, que son derechos de ejercicio feminizado, pero hay muchos casos en que en libertad la mujer desea ejercer este derecho, ¿no? Y hay que respetar esa libertad igualmente, si no produce la discriminación. Entonces tenemos un derecho judicial muy casuístico, muy variado sobre estas fórmulas. Y voy terminando, quería señalarles que estos derechos en la COVID pues han sufrido un retroceso muy grande en todos los países, porque no solo en Europa, supongo que a ustedes les ha pasado igual, atendiendo a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, datos de la OIT y de Naciones Unidas. En la COVID todos los indicadores han coincidido en señalar la más severa afectación de la emergencia sanitaria y de la crisis económica a las mujeres, por el impacto mayor de las medidas de confinamiento en sectores de consumo, comercio minorista, organizaciones sin ánimo de lucro, medios de comunicación, que en la mayoría de los países son sectores con una mayor participación de mujeres que de hombres, un retroceso en los avances en igualdad conseguidos antes de la explosión de la pandemia y la amenaza consiguiente de la ampliación de las brechas en los ámbitos laboral y familiar. Y sobre todo han medido el doble turno, que ha tenido una proporción muy superior en mujeres que en hombres. Los datos del último informe de género, el último índice global de género del Fondo Monetario Internacional, que es de marzo de 2021, señala, a mí me ha sorprendido verdaderamente, que la brecha ha retrocedido el cierre, que solo hasta 2021 se ha cerrado un 22% y que en consecuencia la brecha global necesitaremos más de unos 135,6 años, 135,6 meses, 135 años con 6 meses para cerrar la brecha en todo el mundo. En todo el mundo. Esto significa un retroceso respecto de 2020 y respecto de 2019, con diferencias considerables según regiones y países. En Europa Occidental se precisará 52,1 años para cerrar la brecha global de género y se debe a la consecuencia de resultados malos de países grandes como España.
que ha tenido un retroceso importante en la COVID, en el teletrabajo COVID y en el cuidado familiar de mujeres. Pero lo que me llama más la atención es que en estos datos del Fondo Monetario Internacional dice que la brecha mayor en todo el mundo es en el ámbito político. Lo que pasa es que yo creo que los instrumentos que utiliza de medición no acaban de ser del todo correctos. Bueno, yo no soy quien para oponerme al Fondo Monetario Internacional y a sus grandes investigadores, pero da mucha importancia a que el país haya tenido un primer ministro, un jefe de Estado mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, en España los gobiernos son paritarios desde hace tiempo y, en cambio, tenemos una malísima nota en participación política. Y, en general, en todo el mundo, pues se señala que es la brecha más grande de todas. Siguiente, la brecha de participación en el trabajo y económica, que comprende todas las brechas laborales. Y esa brecha, la participación económica, necesitaremos 267 años con 6 meses para cerrarla. Los factores retardatarios siguen siendo los impedimentos al acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y de dirección y las retribuciones. Y donde se ha alcanzado casi la paridad es en educación y es en salud y supervivencia. El Fondo Monetario Internacional utiliza 4 brechas: política, participación y económica, que es mundo laboral, esa segunda que es la que tiene todos esos años por delante, educación y salud y supervivencia. Y señala que están cercanas a la paridad, pues Islandia, Suecia y Dinamarca, y nosotros hemos retrocedido, teníamos un puesto 14 y hemos perdido 6 puestos en el año de la pandemia, y parece que las previsiones es que se incrementará el trabajo de cuidado familiar de las mujeres y los avances que habíamos conseguido retrocederán. Y a esto, voy concluyendo, se añade el problema de las 3 brechas digitales, ¿no? Que la brecha digital de acceso a la tecnología, de acceso a las TIC. No estamos en toda Europa, hemos avanzado muchísimo y supongo que ustedes igual, con motivo de la pandemia, pero no estamos en la inclusión digital. Hay más mujeres que hombres que no tienen conexión a Internet, no tienen conectividad. Hay más mujeres que hombres, pero millones, casi 200 millones más de mujeres que de hombres que no usan móviles. Y hay más mujeres y hombres que no conocen ninguna técnica digital. La segunda brecha es la utilización de capacidades digitales y sobre todo la presencia en profesiones STEM, ingenieros, matemáticos, informáticos. Ahí la brecha de género es importantísima. En España estamos por debajo del 40% de mujeres en profesiones STEM, ¿no? Y por último, la brecha digital de beneficio de la digitalización, donde en España las mujeres se benefician de la digitalización en no llega a un 10%. Por tanto, las brechas digitales son muy importantes. Y esas brechas digitales tienen una incidencia en los algoritmos, ¿no? Porque según estudios serios, parece que el algoritmo, la participación en inteligencia artificial es aún más baja por parte de mujeres que de hombres que en las profesiones STEM, ¿no? En datos para España, solo un 12% de mujeres participan en innovaciones en tecnología digital. Solo un 20% hay de profesoras de inteligencia artificial frente a un 80% de profesorado universitario de inteligencia artificial. Solo un 13,8% son autoras, escriben, son investigadoras en inteligencia artificial. En empresas como Google y empresas tecnológicas, solo un 11,3%
de mujeres están empleados en computadoras, ingeniería e inteligencia artificial. 3 de cada 5 empresas de inteligencia artificial tienen ninguna mujer o menos de 5 mujeres en plantilla, ¿no? Entonces, esto enfrenta un mundo en que el algoritmo se hace a partir de una determinada información que quien maneja la inteligencia artificial da al algoritmo. En consecuencia, si se hace por hombres jóvenes blancos, que parece que son los más numerosos en inteligencia artificial, esos algoritmos tendrán sesgos de género, de etnia y de estatus económico y social y de edad. Ha habido 2 sentencias importantes, una en La Haya y otra en Bolonia de este año, que han declarado ilegales algoritmos por discriminatorios. En un caso, trabajadores de Deliveroo Italia, por razón de que el algoritmo castigaba a aquellos trabajadores que no negaban un trabajo con al menos 24 horas de aviso por adelantado, ¿no? Estos trabajadores que no podían señalar, respetando ese plazo, su falta de disponibilidad para un trabajo, eran castigados, el castigo algorítmico, y eso reveló que estaban atendiendo pues, a enfermedades, a cuidados urgentes familiares, sobre todo en alguna mujer, y de nuevo apareció el tema del sesgo discriminatorio. Concluyo con la última esfera, ¿no? O la última vida, como si tuviéramos más de una vida, ¿no? La vida profesional, la vida familiar, la vida personal, ¿no? Que de la ley española, esta singularidad de la ley española. Bueno, pues empieza la jurisprudencia, sobre todo el Tribunal Constitucional, a delimitar qué es esa vida personal. Desde luego no puede ser cualquier cosa. Es decir, si alguien se compromete a trabajar para otro, pues no puede ser cualquier cosa, no puede ser irse al fútbol, un derecho fundamental que obligue al empleador a atender ese derecho de conciliación. Pero sí empieza a decir la jurisprudencia constitucional cuando se pide conciliar a través de estos derechos que he señalado para el ejercicio de derechos fundamentales, no solo para tareas de cuidado, sino para el ejercicio de derechos fundamentales. Y aquí aparecen temas nuevos de libertad religiosa, ¿no? Para ejercer la libertad religiosa, o los temas más importantes que empiezan a ser recogidos en las leyes para la formación. ¿No? Para la formación. En mercados de trabajo transicionales, donde es imposible la hipótesis antigua, ¿no? Del trabajador que entraba y se jubilaba en la misma empresa, ¿no? Sino que tendrá pasarelas, cambios, situaciones muy variadas a través de su vida laboral, pues que combine periodos de actividad con periodos de formación, y esos periodos de formación para garantizar la empleabilidad que estén protegidos por estos derechos de conciliación. Bueno, es todo apasionante, como ven ustedes. Estamos sujetos al cambio legislativo. Nosotros tenemos que transponer, no lo he dicho, el ordenamiento español, aunque tenemos una fortaleza en estos derechos desde el año 19, no nos acomodamos a la directiva de 2019, las últimas directivas de la Comisión Europea Juncker, porque ahí hay una protección muy importante en el retorno de quien ejerce la conciliación, ¿no? Y desde luego veta el despido por razones de conciliación. Nosotros tenemos que reformar nuestro ordenamiento para ello, y acabo con una referencia a la jurisprudencia, que tiene mucha importancia en la valoración de estos derechos, ¿no? Tiene una importancia muy grande. Yo advierto una involución en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que empieza a encontrar hombres discriminados por todas partes. Ocurrió en Francia, ahora ha ocurrido en España, ¿no? En España las mujeres tenían un complemento
demográfico por hijos en las pensiones. Entonces esto se ha considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contrario a la Directiva de Igualdad en Seguridad Social, y el legislador español ha tenido que reformar la legislación, aunque sigue dando un complemento a las mujeres por cuidados de hijo en las pensiones, porque ese abandono del mercado de trabajo significa en España que la pensión media de la mujer es muy inferior a la pensión media del hombre, y que el 70% de las solicitantes de pensiones no contributivas, que son pensiones asistenciales de hambre, son mujeres frente al 30% que son varones. Pues esto es lo que quería comentarles en un tema muy amplio. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, profesora María Emilia. Excelente su exposición, muy clara. Deja bastantes lugares para la reflexión. Quería invitar, digamos, al público, a quien quisiera, digamos, muy brevemente hacer alguna pregunta o comentario, simplemente le pediría que levante la mano. Tenemos un breve tiempo, porque después tenemos nuestra asamblea, pero con todo gusto podemos dar la palabra. Basta simplemente que levanten la mano y habilitar el micrófono correspondiente. Yo quería hacer una sola pregunta, aprovechando este pequeño espacio, que creo que de alguna manera ya está puesto en la exposición, y sería, ¿cuáles serían, a su entender, las perspectivas a futuro en Europa respecto de este reparto de las cargas y la adecuada compatibilización entre el trabajo y las tareas de cuidado familiar? Pues yo creo que Europa va por la corresponsabilidad y por la igualación de los permisos y la intransferibilidad de los permisos. Es decir, que cuando se crea el permiso de paternidad, inicialmente en España de 15 días, el hombre se lo transfería a la mujer. Entonces la mujer estaba sus semanas más los 15 días del hombre. Es decir, era un retraso cada vez mayor de incorporación al mercado de trabajo, y se encargaba del cuidado del hijo, del recién nacido, ¿no? Entonces, esto para el cuidado de hijos. Pero con carácter general, estas serían las líneas de avance. Corresponsabilidad, segundo, igualación de situaciones, de permisos, y tercero, intransferibilidad. Y cuarto, técnicas incentivadoras del uso conjunto de los permisos, ¿no? Para aquellos ordenamientos que no se atrevan a establecer fórmulas de obligatoriedad en la utilización porque eso es también introducirse en el derecho de familia, ¿no? Y el derecho de familia es más resistente a la intervención imperativa que el derecho del trabajo, ¿no? El derecho del trabajo puede señalar, hay que disfrutar este permiso, y el derecho de familia tiene más resistencias hacia eso, ¿no? Una pareja se organiza como quiere, la vida familiar se organiza como se quiere, es un ámbito de libre desarrollo de la personalidad, donde se toman opciones libres, y por tanto la incidencia de la normativa es a veces más compleja o más complicada, ¿no? Pero las líneas de avance serían incentivos u obligatoriedad, que sería el incentivo mayor, la corresponsabilidad y, como he dicho anteriormente, la intransferibilidad de las situaciones. Junto también, algo que está en la directiva y es importante, la flexibilidad de las fórmulas de trabajo. Esa flexibilidad de las fórmulas de trabajo que depende mucho de los ordenamientos. Es decir, que en Holanda tienen un sistema muy flexible de relaciones laborales y es posible que les encaje bien en España. Esto es más complejo, ¿no? Es más complejo, pues, por ejemplo, que hombres y mujeres jóvenes, hasta que decidan tener cargas familiares, pudieran trabajar más, porque además tendríamos los máximos de tiempo de la OIT, siempre tendríamos que estar observando esos máximos de jornada de la OIT, pero que pudieran trabajar más y luego en años trabajar menos, pero sin que eso se
produzca en las retribuciones o se reproduzcan las retribuciones de manera armoniosa, es decir, que allí donde hubo más trabajo haya más retribución y entonces eso permita un colchón para cuando haya menos retribución, o buscar fórmulas que se juega solo con el tiempo y la retribución se mantiene invariable para atender a situaciones de menor prestación efectiva del tiempo de trabajo, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante para la igualdad, muy importante. Es decir, yo creo que hemos superado afortunadamente el igualitarismo formal, no hemos superado las acciones positivas porque el Tribunal de Justicia de la Unión las ve con muy malos ojos. En cuanto hay un hombre que puede demostrar, que es el caso de la sentencia española, ¿no? Un hombre dice que él tiene una familia, está separado, está divorciado, que ha tenido 3 hijos, que se ha ocupado siempre de sus hijos y que demanda el complemento que tienen las mujeres por pensión. Y el Tribunal de Justicia le da la razón y el legislador español tiene que cambiar la legislación. Entonces señala que antes era por aportación demográfica y el Tribunal de Justicia dice, bueno, es que la aportación demográfica la hace igual un varón que una mujer. Legislador español, no me dé usted esa razón porque es una razón que no le puedo admitir porque es algo que va contra la lógica. Si no hay dos, no hay avance demográfico, con lo cual el varón contribuye al avance demográfico como la mujer. Lo que el legislador español quería, porque es una norma del gobierno de Rajoy, del gobierno del PP, es una norma de no hace mucho tiempo, lo que quería era que como la mujer había contribuido a las cargas familiares ella sola exclusivamente, eso había supuesto una pérdida de presencia en el mercado de trabajo y una pérdida de posiciones de liderazgo en el mercado de trabajo y en consecuencia unas pensiones más bajas, porque son contributivas, rige el principio contributivo en España, el sistema público de pensiones, compensar esas pensiones con un complemento que no es muy elevado por haber atendido a los hijos. Y entonces ahora la legislación se ha reformado para señalar que las mujeres que hayan cuidado hijos tienen derecho tal, y el legislador español, que ha seguido con su idea, ha dicho, si hay un varón que puede demostrar que también ha cuidado 2 o más hijos, tendrá derecho al mismo complemento. Pero aparece en un segundo orden el varón. Se cumple la sentencia. España no está muy gustosa en cumplir esa sentencia porque quiere hacer una política de igualdad de género. En el gobierno que tenemos ahora le da importancia a la igualdad y no quiere cumplir esa sentencia, no tiene más remedio que cumplirla. Entonces ha terminado la referencia a la aportación demográfica, habla del cuidado de hijos, hay una presunción general de que la mujer cuida hijos o ha cuidado hijos y hay una prueba para el hombre que pruebe que ha cuidado de los hijos. Pero esto también pasó en Francia, me parece que los funcionarios mayores de 45 años me parece que no tenían derecho, que por algún caso, bueno, quedaran fuera de la función pública, no tenían derecho a volver a la función pública, salvo que fueran mujeres con cargas familiares, ¿no? Entonces, un hombre demostró que él también estaba en la misma situación y automáticamente el Tribunal de Justicia dijo, no, es que estamos en la misma situación, es una discriminación por sexo masculino, no por sexo femenino. Parece que la discriminación es por sexo femenino, no, pero el Tribunal de Justicia es bilateral, es por sexo femenino y por sexo masculino, ¿no? Entonces esto produce un cierto retroceso de las categorías. El Tribunal de Justicia está muy en esa jurisprudencia. Bien. Muchas gracias, profesora María Emilia. Tengo 2 pedidos para hacer una pregunta. Muy bien. El profesor Humberto Villasmil y la doctora Nélida Soto. Le voy a pedir al profesor Humberto si puede, digamos, conectar su audio. Ahí está, el profesor Humberto es el secretario general de la Sociedad Internacional. No, me refiero al público para que pueda conocer al profesor Humberto.
que siempre es un honor tenerlo entre nosotros. Así que, Claro que sí. profesor Humberto, adelante, por favor. Doctor Ñeco, muchas gracias, siempre usted es tan generoso conmigo, se lo agradezco infinitamente. Y no, la intervención era más bien para un brevísimo comentario que tenía que empezar con felicitar a la profesora Casa por una conferencia tan densa, sugerente como actual. Yo creo que este es un tema, y ahora voy a justificar por qué lo digo, que tiene una pertinencia y una actualidad que creo que sobra tener que demostrarlo, sobre todo a partir de la circunstancia que le ha significado y le va a significar a las relaciones laborales la pandemia, ¿no? Y los efectos que ya deja y que seguramente harán cambiar muchas cosas, ¿no? Dos datos apenas en este particular para justificar esta valoración. El convenio 156 que el doctor Ñeco mencionó al comienzo de su intervención, ratificado por la Argentina en su día, un convenio de 1981, tiene 40 años. Pero naturalmente, cuando estalla la pandemia, se tornó la mirada a lo que significaba esa norma internacional, que tiene 45 ratificaciones y 12 en América Latina, 11 en América Latina propiamente, y por cierto una en un país caribeño, pero que está pegado al istmo centroamericano, que es Belice. Pero añadidamente, y esto es quizás lo más significativo, es que el próximo estudio general de la Comisión de Expertos, que será publicado a comienzos del año ya entrante, que ya está aquí, se va a llamar precisamente Trabajo decente para los trabajadores de la economía del cuidado de personas en el contexto de una economía cambiante. Fíjense ustedes cómo la categoría economía del cuidado ya parece haberse instalado, y no por casualidad el estudio general de la Comisión de Expertos se va a llamar así. Y en este particular, doctor Ñeco, creo que sería un verdadero lujo, lo digo por mí, pero estoy seguro que por todos, escuchar a la profesora Mónica Pinto, una vez se publique el estudio general, para que nos explique precisamente las grandes líneas de un estudio general que yo creo que va a tener y está siendo esperado por su evidente actualidad. Los estudios generales de la Comisión de Expertos son estudios muy indicativos de la visión que tiene la Comisión de Expertos sobre las normas internacionales del trabajo, pero creo que este es un estudio particularmente actual y esperado, y si faltara poco, bueno, me animo a decirlo escuchando a la profesora Casas, a quien quisiera de nuevo felicitar, y de nuevo a la Asociación Argentina por este ciclo que brillantemente termina y del que soy testigo. Parece mentira, comenzó hace 12 meses y está terminando ahora a puertas del fin del año. Así que muchas gracias, doctor Ñeco. Muchas gracias, profesor Humberto. Le quería dar ahora entonces la palabra a la doctora Nélida Soto, que había pedido la misma. No la veo en pantalla. Tal vez se ha desconectado. No la veo. Bien. Ah, sí, está. Ahí está. Sí, acá estoy viendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesores, compartir una vez más, bueno, y agradecer a la asociación que los tengamos acá con nosotros. Es maravilloso volverla a escuchar a la doctora, obviamente, después de Venezuela, obviamente. Así que bueno, del congreso excelente que hubo. Mi pregunta era concreta y dada la cortedad de tiempo, ¿verdad? Casi iba a no hacerla. Respecto de Beijing y lo que está pasando justamente con esta cuestión que tenemos en género las mujeres, cuando del informe que mencionó, que se dio a conocer ahora en marzo, el que correspondía al año pasado, la indigencia, la feminización de la pobreza, bueno, el desempleo, todo sigue como que si no hubiera pasado nada desde fines del siglo XX hasta ahora en las declaraciones de Beijing y las obligaciones que habían comprometido, ¿verdad? Entonces, ¿qué, cómo, cuánto falta para que alguien, algo, algún Estado, algo, ponga en caja todo esto que ha sido, hasta el momento parecían solo declaraciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esta era mi inquietud con la doctora, teniendo en cuenta justamente ese informe adverso en el retroceso que implicó desde Naciones Unidas.
Yo creo que los informes adversos, no solo es el que he citado, he leído el de la OCDE y es igualmente adverso. He leído el del Parlamento Europeo y es adverso. El de la Comisión Europea es adverso. De manera que yo creo que esto hay que reconocerlo, que la pandemia ha afectado de manera desigual a hombres y a mujeres. Y ha tenido 3 grupos de víctimas fundamentales. No puedo hablar por su región, pero hablo por la mía, que son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores no cualificados, ¿no? Son los grandes perdedores de esta crisis. Y las mujeres han sido afectadas en todos los ámbitos de la igualdad en los que habíamos avanzado. Por eso es muy desalentador leer esos informes donde nos dicen que se tardarán tantísimos años en el cierre de las brechas, cuando si leemos el texto de la Comisión Mundial de la OIT sobre el futuro del trabajo, ahí se proponía un inmediato cierre de las brechas de género. No solo no se han cerrado, sino que se han aumentado y han aparecido las 3 brechas digitales nuevas, ¿no? Que suponen también un retroceso en el mundo que viene o que ya está aquí, muy importante. Entonces, desde Beijing seguimos con declaraciones, citando la declaración de Beijing. Yo creo que sí ha habido un cambio en el mundo acerca de que la igualdad es un valor universal, que esto antes no era aceptado por todo el mundo y ahora yo creo que es aceptado por todo el mundo, pero hay una especie de aceptación resignada, de una resignación ante los retrocesos en la igualdad de género. Se dice, bueno, se ha avanzado, no se ha avanzado lo que se debería haber avanzado, se ha retrocedido, hay una resignación. Y a mí lo que me gustaría decir para terminar es que nunca puede ser secundaria. Este tema nunca puede ser secundario. Es decir, que es un tema principal, siempre, para la recuperación, una política de empleo. Tiene que haber igualdad de género y otras igualdades. Tenemos que corregir las desigualdades. Creo que es un tema que nada es neutral ante esto y en consecuencia es un tema principal en todos los órdenes. Entonces, durante la pandemia todos los países tomaron medidas en determinadas cuestiones. Ninguno la tomó en igualdad de género. España la tomó en violencia de género porque se incrementó con los confinamientos, ¿no? Pero no se tomaron medidas y no tomar medidas de avance supone inmediatamente el retroceso. Y coincido con lo que decía el profesor Villasmil antes, esperemos ese trabajo que será muy importante porque, por ejemplo, en España el trabajo de cuidado creo que supone un 34% del empleo total y el 68% es feminizado. Si a eso añadimos el trabajo de cuidado no remunerado, pues estamos un porcentaje altísimo, ¿no?, de trabajo de cuidado femenino, ¿no? Y es una de las economías del futuro, ¿no?, la economía de cuidado, junto con la economía verde y la economía digital. Entonces, son cambios muy importantes, pero en esos cambios es muy importante la igualdad. No podemos pensar que el cambio tecnológico tapa a la igualdad o que es más importante que la igualdad. La igualdad es un tema primero, en todo, en la recuperación, en la salida de la pandemia, en todo. Yo creo que este es el mensaje. Bien. Muchas gracias, profesora María Emilia. No tenemos ya más comentarios que vea acá en vista. Nos queda simplemente por agradecer por este cierre, que es un cierre de excelencia académica que hemos tenido gracias a usted en este ciclo internacional que se ha programado. Agradecer a todos los que nos han acompañado en este ciclo. Agradecer también al profesor Humberto y al cual lo vamos a convocar para que pueda intervenir junto con la doctora Mónica Pinto para que nos puedan ilustrar acerca de este nuevo programa que está en vista respecto de
los pronunciamientos que puedan hacer los órganos del OIT. A todos ustedes, muchísimas gracias. Agradecemos también a la profesora María Cristina Tala por haber colaborado arduamente para la organización de este ciclo anual. Y nuevamente a todos los concurrentes y a los miembros también de las academias y asociaciones extranjeras que hoy también nos acompañan muy gentilmente. Muchas gracias y será hasta pronto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias a todos, Adrián, Humberto, Nélida. Feliz Navidad a todos y no nos vemos antes. Feliz Navidad. Muchas gracias. Feliz Navidad. Felicidades a todos. Feliz Navidad. Hasta luego. Todos, Cristina, feliz Navidad. Todos. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.